¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología. Me acompaña hoy mi amigo José de la Fuente, con quien tenemos bastantes charlas, muchas veces hablando de temas que me parecieron en algún momento les iba a resultar a ustedes fundamentalmente de interés, porque en todo caso en lo vinculado a la informática se ha empezado ya desde hace tiempo, pero ahora más, a hablar de la nube, el cloud computing. Y como es algo que en apariencia empieza a tener en todo caso bastante interrelación con digamos, la gente, el devenir, nuestra vida cotidiana, José, que hiciste el otro día en una mesa una explicación muy interesante, ¿por qué no nos contás en tu visión qué es el cloud computing, qué es este tema de la nube? ¿Qué es la nube? Bueno, primero que nada, gracias Carlos de estar con ustedes. Bueno, es un tema que yo a veces pienso, digo, ¿qué significa la nube? ¿O por qué se le dio el nombre de nube? Y a veces pienso que es como una criatura que le ponen recién el nombre a los 5 años. Ajá. Pero esa criatura ya caminaba, iba al colegio y empezó a andar en bicicleta. Pero hasta que no le ponen nombre y apellido, entonces no se le empieza a nombrar. La nube es un poco así, porque la nube es el conjunto de tecnologías que hace años la venimos utilizando. Desde el advenimiento de Internet, del advenimiento de los grandes servidores, eso permitió que juntando esas cosas hoy les llamamos nube, que no deja de ser una disquisición poética ponerle nube, ¿no es cierto?, de este tema. No es nada más ni nada menos que tener información, datos, en una computadora, como la conocemos hace muchos años, y que gracias al Internet accedemos a esos datos. Y que está en otro lado. Y que está en otro lado. Entonces no sabemos dónde. Exactamente. O sí sabemos, pero obviamente no es en la nube. Entonces se le ha dado el nombre. Y es importante que se le haya dado un nombre, como a nosotros, tener un nombre y un apellido, porque a partir de ese momento es donde se empieza a concientizar y a poder hacerse más popular y a utilizarse mejor y a entender y a ver las posibilidades que nos da esto a futuro, que son enormes e infinitas. Sí, ¿y qué ventajas le da a la gente poder contar con la nube, por ejemplo? Bueno, son ventajas que hoy ya las podemos palpar en la vida cotidiana, a través de los celulares, de las tablets, de las PC, de los Smart TV, donde podemos acceder a una información que ya no la tenemos más con nosotros. Antes la teníamos en el DVD o en la PC, la copiábamos, la entrábamos, la sacábamos, la pedíamos, y era ese nuestro mundo de la información. Hoy es infinito. Hoy sería imposible tener toda la información en un DVD o en una PC o en un teléfono. Entonces, gracias a este concepto de tener toda esa información en grandes servidores que están en lugares específicos que requieren de instalaciones y de una infraestructura muy distinta a la que podríamos tener nosotros y las mismas empresas, permite que hoy, desde nuestro dormitorio, desde nuestro living, podamos ver infinidad de contenidos a través de un televisor. Ese televisor tiene que estar conectado a Internet, es fundamental. Por eso digo que la nube es la combinación de las tecnologías de grandes procesadores, grandes reservorios de datos con Internet. Sin Internet sería imposible la nube. Claro. No podríamos llegar. ¿Y en costos? Bueno, si hablamos de la nube o del concepto de tener esta información para empresas o para personas comunes como nosotros, las empresas han reducido los costos porque la infraestructura que hay que tener para poder tener información en cantidad suficiente y segura, es decir, si se nos rompe una computadora o se nos cae un sistema y tener la copia, por ejemplo las compañías aéreas, las empresas en su permanentemente acceso a la información, estos sistemas de data center que tienen toda esa información y que tienen la posibilidad de tener sistemas redundantes en distintos lugares del mundo. O sea que si se corta la corriente en Lima, Perú, utiliza los servidores de Buenos Aires y entonces en general podríamos decir que se asegura la continuidad del proceso. Para las empresas esto llega a ser, en determinados rubros, un tema fundamental de tener información permanente.
Hablemos de los celulares, hablemos de las compañías aéreas, toda esa información que se requiere tenerla online en cualquier momento y en cualquier lugar, hoy se hace posible gracias a este concepto de Internet más reservorios de información. Los costos en este aspecto han bajado, porque una empresa, para poder tener esa misma seguridad y continuidad, debería hacer una inversión en infraestructura muy grande. Para dar un ejemplo comparativo, si nosotros tenemos una oficina, un edificio nuestro propio, tenemos que tener nuestros ascensores, nuestra seguridad, nuestro grupo electrógeno. Pero si nosotros alquilamos esa oficina en un edificio que alquila oficinas o que solamente tiene oficinas, vamos a compartir los gastos de los ascensores, el servicio de seguridad y un montón de servicios. Eso hace lo mismo para una empresa. Al usar la nube, al usar estos data centers, está reduciendo el costo de mantenimiento y infraestructura. Sí, ¿cómo se examina el futuro desde la nube? ¿Qué, digamos, vos que sos un estudioso del tema, cómo se examina a futuro? Bueno, ¿cómo será la nube a futuro? Hoy lo que podemos ver a nivel común, que tenemos el Facebook, el Twitter, Google, un montón de aplicaciones que no solamente nos permiten tener todo ese contenido de información donde quiera y cuando quiera, y a través de distintos componentes. Hoy no necesitamos tener ya una computadora, podemos tener un teléfono celular, y que además no nos hace que seamos especialistas o recurramos a un especialista, porque esas aplicaciones se instalan automáticamente, son amigables, y el futuro es mucho más de eso. Es decir, pensemos en que cada vez, inclusive los artefactos que tenemos en la casa, van a estar conectados a Internet. Estamos hablando de, a lo mejor, una cafetera eléctrica, aunque nos parezca raro. Así que el futuro, a través de estos conceptos y tecnologías, es infinito. Eso en cuanto al futuro, pero en las aplicaciones prácticas, no solamente de las empresas, sino de la vida cotidiana, la escuela en la casa. La escuela en la casa va a permitir que en el futuro no tengamos que ir al colegio, es decir, que lo podemos hacer desde la casa. Hoy los gobiernos todavía son un poco reacios a que la educación se haga en la casa. Sin embargo, en muchos aspectos está superando la educación tradicional. José María, se me va el tiempo y si podés en 30 segundos, ¿qué hace CAEAR en este tema? Bueno, nosotros lo que hacemos es la implementación de sistemas empresariales en la nube, es decir, todo lo que actualmente hoy una empresa tiene en sus computadores locales, lo trasladamos a la nube. Eso le permite a la empresa tener, como decía antes, menos gasto de infraestructura, mayor accesibilidad y continuidad en sus operaciones, y con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, a poder acceder desde cualquier lugar. Un ejecutivo puede estar en su casa accediendo y tomando decisiones como si tuviera en la propia PC de la empresa. Y a nivel particular o digamos, no empresarial, desarrollamos contenidos educativos que también al estar en la nube se pueden acceder desde cualquier parte del país o del mundo. De esos temas de educación, en una siguiente vez te voy a pedir que charlemos un poco porque, bueno, justo el leitmotiv de nuestro programa. Dale. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a todos. Seguimos en Educación y Sociedad.